Bueno, en principio creo que la búsqueda de una conexión más cercana con la realidad, con la sociedad y con la realidad es una norma general en la experiencia de cualquier artista que digamos anteponga una cierta ética y un cierto principio de creación consciente, ¿no? Eh, en cuanto a mi evolución en los estudios, a mis cambios y variaciones, fueron básicamente decisiones del momento. Yo no puedo conceptualizarlo de una manera tan clara como lo planteas tú en la pregunta, porque las cosas se fueron dando de una determinada manera. Comencé a estudiar ciencias de la comunicación porque quería ser cineasta en un momento. Me di cuenta de que con mi carácter y con mi forma de ver las cosas eso sí me iba a complicar muchísimo, porque básicamente entiendo, digamos, la creación como un ejercicio bastante solitario hasta cierto punto, y la fotografía fue de alguna manera una rampa necesaria para lo que hago ahora con el arte. De hecho, nunca me asumí completamente fotógrafo. Fue, digamos, un acercamiento a esta necesidad de producir por mi cuenta, por mi, por mi propio lado las cosas. Y, y dejé de hacer fotografía. Bueno, en realidad no dejé de hacer fotografía, sino básicamente trasladé, digamos, las necesidades creativas, por decirlo de alguna manera, a un campo mayor, a un espectro mayor de medios y posibilidades. La fotografía simple y llanamente se me quedó corta. En un momento comencé a estudiar, a leer la ciudad a través de la imagen fotográfica, y luego me di cuenta de que podía realmente experimentar con la materia de la propia ciudad y el espacio urbano. Cuando llegué a Europa llegué catapultado por lo que en su momento era el Gran Premio de las Artes Plásticas del Perú, que era el premio de la Fundación Telefónica. Eh, Habiendo sido seleccionado además como fotógrafo entre un grupo de artistas plásticos, lo cual por cierto era una novedad en su momento. Para mí llegar a Europa era básicamente una experiencia en la que partía desde cero. Llegaba básicamente a ver qué pasaba, a ver cómo seguir avanzando, cómo seguir desarrollando mi carrera y mis cosas. Tengo que confesar que de hecho fue una suerte de trompazo con una realidad que era completamente distinta. Salir del Perú con un premiote y llegar a Europa siendo nadie, evidentemente significa un tipo de... una suerte de frustración en cierto modo. Y por otro lado, a pesar de que Europa me recibía de alguna manera, porque a través de este premio llegaba a ciertas instituciones que ya habían, digamos, leído el trabajo, visto el trabajo desde esa convocatoria, desde ese premio, mi confrontación en realidad social, humana, fue básicamente con el mundo del arte contemporáneo madrileño, en el cual realmente nunca me sentí cómodo, tengo que decirlo claramente. Y no porque sea de una determinada manera, sino porque yo soy de una determinada manera. Entonces, mi experiencia europea comenzó básicamente con una serie de trompicones contra un establishment, digamos, que me era ajeno y que de alguna manera también me era adverso, pero que no significó que bloqueara, digamos, mi proceso artístico. Esa confrontación con ese espacio, con ese medio, con esas circunstancias en concreto, por un lado fue la que me comenzó a despertar esa necesidad de trascender la fotografía, y por otro lado me, me retrajo mucho del mundo del arte. Básicamente estuve trabajando como diseñador gráfico unos años, y luego ya la necesidad de seguir haciendo arte me llevó a buscar medios alternativos a ese establishment, y comencé a hacer con gente y artistas que conocí en Madrid en concreto, a hacer obras y trabajos en espacio público, ¿no? Eh, digamos,
el grueso y lo importante y que yo creo que desarrollé en esos años de Europa fue básicamente eso, esa confrontación con la calle, esa confrontación con el espacio y que significa, por cierto, una confrontación real, inmediata con lo que es la sociedad local, la sociedad que para mí era nueva en ese momento, ¿no? Sí, en realidad son dos preguntas. Viene al caso hablar de la precariedad en sí. De hecho, en estos últimos días he estado teniendo conversaciones al respecto. La precariedad, por un lado, se ha vuelto una suerte de moda y una suerte de norma en muchísimos artistas peruanos. Yo supongo que es por alguna razón, no supongo, sé que es por una razón, y es porque estamos básicamente rodeados de ella, ¿no? El tema es que, claro, la mayoría de artistas, en mi opinión, se están aprovechando un poco de esa circunstancia y están como trasladando, catapultando esas realidades precarias a espacios de distintos lugares del mundo. Y yo creo que no se está haciendo una lectura muy clara de ello, sino que es básicamente un producto exportable exótico, ¿no? Porque lo es, por más terrible que sea. En cuanto a Lima en concreto, Lima es una ciudad que evidentemente no termina de desarrollarse. Y es una ciudad que al mismo tiempo es totalmente diversificada y heterogénea en muchos sentidos. La precariedad en Lima es de alguna manera caracterial en muchos sentidos, como lo es el tercermundismo, es básicamente una cuestión subjetiva en gran medida. Y es la manera en la que esta ciudad comienza a hacerse. Siempre ha sido así, desde que se ha vuelto en la gran Lima que es ahora, ¿no? Lima siempre comienza con un principio precario y un principio de disputa en cuanto a su construcción, en cuanto a su manera de establecer su propio espacio y de generarse a sí misma. Lima tiene esa característica que comparte con muchas otras ciudades del mundo, pero en Lima yo creo que está sumamente acentuada porque hay una necesidad de ganar espacio a costa de los demás, que es algo que lo puedes notar perfectamente en el tráfico de la ciudad, por ejemplo, que es una necesidad de ir aprovechándose del espacio, pasando por encima, que obviamente responde a necesidades reales, humanas, de tener dónde vivir y demás, pero que comienza con un recurso que más allá de la precariedad material, yo creo que tiene que ver con una precariedad emocional, intelectual, ¿no? Yo no creo que la gente se sienta identificada con la precariedad, no me parece posible sentirse identificado con algo negativo, en realidad creo que lo normal es sentirse identificado con algo que te sucede, pero que no necesariamente es, digamos, la parte negativa de ello, ¿no? Uno normalmente se identifica con las posibilidades, con cuestiones más emocionales y cercanas a la persona. La precariedad es algo que sucede, pero que normalmente negamos. Y en gran medida mi trabajo trata un poco de eso. Yo creo que más bien, o sea, en realidad lo que yo busco es establecer elementos de vínculo, de conocimiento, en realidad, más que de identificación. Yo creo que al ver, por ejemplo, yo de alguna manera trabajo en una suerte de lo que podríamos llamar una semiótica del espacio urbano, es decir, de convertir los elementos de ese espacio urbano en constructos semánticos que de alguna manera signifiquen cosas y que combinados significan cosas más complejas y mayores, ¿no? En concreto, los materiales en sí, por ejemplo, ¿no? El uso de los materiales y la alternación de ellos, el hecho de poner una cosa al lado de otra y no de
y no de tal otra, va de alguna manera significando cosas. El hecho de ponerla de una manera o de ponerla de otra, ponerla, digamos, como ganando un poco de terreno al costado o como introvertiéndose, van significando cosas. Yo no creo ni busco una identificación con la precariedad, sino más bien con elementos que te permitan leerla de alguna manera, ¿no? Siempre, yo creo que es parte de la ética de mi trabajo el hecho de buscar una suerte de equilibrio. Tampoco puedo ser tan pretencioso como para conseguir resultados en ese sentido. Yo creo que los artistas hacemos un pequeño gesto, una pequeña maniobra, un pequeño grano de arena dentro de lo que es una posibilidad de entendimiento mucho más amplia que abarca mucho más que el arte, ¿no? El hecho de contraponer, digamos, realidades entre sí, de presentar una barriada en un barrio rico, más que el hecho de establecer la diferencia y simplemente hacerla notar, va un poco por el lado que me interesa de generar una lectura más amplia que abarque todo el espectro de realidades y posibilidades, digamos. Esa pieza en concreto, la pieza de la Colonia Literal, que es una instalación muy grande en la playa, que tiene esa forma de chacana y demás, tiene en realidad bastantes conceptos detrás. Es algo que procuro hacer permanentemente, es tratar de que las piezas no se remitan a un solo principio, que respondan a una simple metáfora, porque, en primer lugar, porque el espacio público permite una posibilidad de lecturas mucho más amplias. La gente cuando circula por las calles está acostumbrada a interpretar las cosas, bueno, la gente con una mediana capacidad de observación y análisis, a mirar el entorno y sacar conclusiones del entorno. En este caso en concreto, la idea era básicamente exponer el espectro de realidades filtrados por conceptos como, por ejemplo, que ya son, digamos, conceptualmente más personales, que es el interés por el patrimonio, ¿no? Yo de alguna manera trabajo también esta línea histórica que convierte el pasado en el presente a través de la estructura. Entonces, esto de aquí, el hecho de convertirlo en chacanas y con todo su simbolismo, de alguna manera para mí significaba también el hecho de hablar de una suerte de huaca falsa que evoluciona en un espacio habitable, entre comillas, ¿no? Dentro de lo simbólico, dentro del espacio simbólico del arte, digamos. Bueno, decía, en mi opinión, el hecho creativo, digamos, aquello que lleva a producir una pieza, una obra de arte, tiene necesariamente que pasar por un proceso que evidentemente comienza en la cabeza del artista, en una serie de experimentaciones que están más vinculadas a un espacio de taller, pero que definitivamente se resuelven y adquieren mucho más sentido cuando la experimentación se traspasa hacia la creación de la pieza misma y cuando esa creación de la pieza misma tiene que ver con el entorno. El espacio público es justamente el espacio que te permite esa confrontación, es decir, que la obra siga creándose mientras la estás haciendo, que no sea simplemente trasladarla de tu cabeza a algún lugar. Cada pieza que haces en espacio público te enseña muchísimo de ese espacio en particular y
y de las posibilidades de respuesta de la gente en cuanto a ello, ¿no? Por ejemplo, la pieza de la que hablábamos hace un rato, que es una instalación enorme en la playa, dependía absoluta y totalmente de lo que sucediese alrededor, y lo que sucedía alrededor realmente no era mucho. No era mucho porque la costa de Lima en invierno, perdón, es un espacio básicamente desértico, ¿no? Y la interacción con la gente que hay ahí es intensa y muy pequeña, lo cual no sucede no me ha sucedido en instalaciones en espacios mucho más transitados como, qué sé yo, el Parque de la Democracia, en el centro de la ciudad o en otros lugares, ¿no? Donde la interacción es permanente, intensa y de alguna manera influye en el propio carácter de uno mientras está desarrollando la obra, ¿no? Bueno, evidentemente todas las ideas que yo me llevé a Burkina Faso cambiaron por completo al confrontarme con lo que era el sitio. Y ha sido uno de los casos en los cuales el proyecto se ha enriquecido y se ha nutrido a un 1000% de una manera impresionante. Es decir, yo venía, digamos, con principios, con ideas y con conceptos que me traía de otras experiencias, planteando una estructura muy simple que respondiese a una necesidad muy simple. En realidad, como pieza era muy simple y quien la hizo compleja fueron básicamente los burkinabés. Yo de hecho planteaba este principio de uso de materiales, de posibilidades de materiales, de alternarlos y ponerlos juntos con la idea de ver cómo funcionan en ese espacio a nivel climático y estructural, digamos. Y a nivel conceptual también planteando esa posibilidad y esa variedad, digamos, de distintos niveles de precariedad. A ellos todo lo que yo llevaba conceptualmente les dio exactamente igual. Y lo único que les importó, y les importó muchísimo, era el hecho de que alguien les ponga una maloca, que extrañamente es una estructura que no existe en ese lugar, en medio de la calle, cuando ellos están todo el tiempo tratando de buscar la sombra en un lugar con un sol asesino. Y no solo eso, sino, claro, ese ya es, digamos, un uso inmediato que le otorga a la gente al espacio y que además se convierte para mí en un factor elemental, que es el hecho de ver radicalmente cuál es la diferencia entre lo que el artista ve cuando construye una obra y qué es lo que la gente ve en ella, ¿no? En este caso era como radicalmente opuesto y eso ha sido lo que más me ha gustado. Ese espacio en particular, aparte de ser no simplemente una simple pieza de un techo de 2 aguas, se convirtió en un espacio de uso cotidiano, incluso diría fundamental durante los días que estuvo montado. En la mañana era un desayunódromo, en la tarde era un lugar de sombra, en la noche era un bar de chicha, una bebida que se llama dolo, que es exactamente lo mismo que la chicha de jora peruana. Y no solo ese uso, sino o sea, digamos, no solamente ese uso social del espacio, sino el uso estructural del espacio. Cometimos muchos errores en la estructura y ver cómo la gente aprovechaba esos errores de la estructura para darles una vuelta y convertirlos en funcionalidades de la estructura, como por ejemplo las calaminas mal puestas, ¿no? Uno tiene que superponerlas así. Y en un punto las pusimos así, eso hacía que el agua cuando llovía se filtre y eso se convirtió inmediatamente en un caño, es decir, el agua que filtraba mal por la casa se convirtió en una especie de grifo, ¿no? de fuente de agua. Y bueno, y eso, lo que decía, o sea, en realidad digamos que el mayor aprendizaje de
experiencia es esa posibilidad de ver la diferencia tan radical y tan marcada entre lo que uno plantea y lo que termina siendo, digamos, ¿no? Una obra, ¿no? Esa es una buena pregunta y difícil de responder. El- siempre me acuerdo cuando se habla de diversidad y de heterogeneidad de una frase de Cortázar que era que, bueno, más o menos como que de alguna manera el mestizaje nos ayudaría a solucionar nuestros problemas. Probablemente sí, pero de hecho durante mucho tiempo lo creí realmente. Ahora no lo creo para nada. Ahora creo que más bien tenemos la necesidad y la obligación de buscar la manera de que todas las diversidades, porque van a seguir surgiendo eternamente, sean leídas y sean capaces de convivir, básicamente. En ese sentido, yo soy de los que piensa que tenemos que ser heterogéneos, tenemos que ser completamente distintos y es más, reforzar cada uno de nuestras diferencias y que eso sea normal. O sea, ese es, creo que un ejercicio que es mucho más funcional que tratar de homogenizarnos porque vivimos en ciudades y porque tenemos que funcionar de una manera. Es más fácil simple y llanamente entender las diferencias, saber que uno es distinto y punto, ¿no? ¿Cómo se ve reflejado eso en mi obra? En realidad, para serte sincero, nunca lo he hecho equivalente a mi obra, pero haciendo un análisis así como rápido, yo creo que el hecho de exponer realidades distintas a través de las estructuras que genera la misma sociedad, siendo un poco pretencioso, también puede llegar a tratar de establecer que hay posibilidades distintas de desarrollo. Es decir, yo realmente no creo que todos debamos vivir en casas nobles y todos aspirar a la riqueza. Es más, creo lo contrario. Y en esa misma línea, todas nuestras necesidades materiales son como equiparables a nuestras necesidades de vivienda, de estructura y demás. En ese sentido, creo que es perfectamente posible hacer una lectura similar en cuanto al hecho de que lo que nosotros consideramos como progreso, que muchas veces está leído en lo material, no es necesariamente así y que realmente se puede generar estructuras que no tengan que ver con ningún tipo de opulencia ni con ningún tipo de necesidades de tipo, digamos, de vivienda en material noble y de unas ciertas comodidades a las cuales en teoría aspiramos. Yo creo que se puede perfectamente vivir, aunque suene un poco extraño, en las condiciones en las que uno sea básicamente feliz. Y eso es algo, por ejemplo, de lo que la experiencia en Burkina Faso me hizo darme cuenta. Yo noté, por ejemplo, ahí en África, donde básicamente les falta todo, que la gente es mucho más feliz, está mucho mejor en muchos niveles emocionales de lo que estamos nosotros, con todas nuestras necesidades cubiertas. Eso, en fin, se vincula de alguna manera a lo material, pero yo creo que es básicamente más cercano a lo emocional. Y a mí lo que me interesa del arte en general y de las estructuras que planteo como piezas de arte
es que generen preguntas en ese sentido, en un sentido emocional, en un sentido individual, en un sentido humano, básicamente, ¿no?